Señor, te damos gracias porque ha llegado un momento especial, así como la alabanza es especial, también la palabra es especial, Señor, es parte del culto, es parte de la reunión de los santos. Nos disponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, todo nuestro ser, para escuchar lo que tú quieres decirnos por tu palabra. Señor, limpia nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, que podamos ser personas, cristianos, enseñables, discípulos, Señor, y que podamos oír tu voz, en esta mañana. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada niño, a cada niña que está en este lugar, en esta casa de oración, en esta casa de Dios, para que podamos, Señor, ser cristianos victoriosos. Dios mío, ten misericordia de mi vida y úsame conforme a tu favor, a tu gracia. Dios mío, que todo orgullo, que toda vanidad caiga, Señor, y que se manifieste solo el Espíritu Santo. Señor, que todo pensamiento humano, que toda vanidad, Señor, de mi corazón sea echada, Señor, y que sobresalga Cristo, que sobresalga las Escrituras, que se levante Cristo, Dios mío, porque de Él queremos oír y de tu palabra queremos oír, Dios mío. Gracias por esta oportunidad que tú me das. Úsame conforme a tu misericordia. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar asiento, hermanos. Queremos hablar de una palabra muy importante que yo le puse: resucitados con Cristo. Eso es lo que quiero comentar, lo que quiero hablar hoy día, y les pido que podamos tener mucha atención, porque el Señor es el que nos habla, Él es el que nos dirige. Entonces esta palabra, resucitados con Cristo, tiene que ver con lo que es el sacrificio de Cristo, pero también las consecuencias del sacrificio de Cristo para nosotros los cristianos. Muchas veces la Semana Santa se convierte lamentablemente en el mundo y también en la iglesia como algo ritual, como algo litúrgico, que ya se le pierde el sentido. Pero yo quiero decirles que en realidad, más que una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. Amén. Que Cristo está vivo, que Cristo ya resucitó hace más de 2000 años. Él está vivo. Amén. Y lo que hace generalmente la Iglesia Católica y también la gente y también nosotros, que una de las cosas que hacemos cada año es matar a Cristo, lo resucitamos de nuevo, después el otro año lo matamos y después vuelve a resucitar. Pero yo les quiero decir que Cristo ya resucitó. Amén. Que no necesitamos un ritual más, que no necesitamos una Semana Santa más, porque Cristo ya está vivo en nuestro corazón. Y lo otro es que a veces la gente con estas fábulas, y más preocupados de Cristo, está preocupados del conejito y puras fábulas, puras cosas que van desenfocando a Cristo. Es bueno recordar a Cristo, es bueno recordar la crucifixión y la resurrección de Cristo. Yo también he visto películas y es bueno recordarlas, pero con el sentido que el cristiano debe de tener. A veces decimos o vemos las películas y uno mismo cae en eso: qué pena, cómo mataron a Cristo, ¿por qué? Como tratando de meterse en la película y con la impotencia de hacer algo. Pero a veces eso nos puede convertir en lo que hizo Pedro, que Pedro quería oponerse al plan de Dios. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque era necesario que Cristo muriera. No es algo que pasó así como por casualidad y que Cristo lo ignoraba. Él debía morir, aunque en las películas nos cause repulsión, nos cause rabia, nos cause impotencia, pero era necesario que Cristo muriera. Y nosotros celebramos cada domingo que Cristo está vivo. ¿Por qué los domingos nos reunimos? Es porque Cristo resucitó en el primer día de la semana, que es el día domingo, y por eso celebramos cada domingo. No necesitamos una Semana Santa más. Y lo otro es que cada vez que nosotros tomamos la cena del Señor, esa es la oportunidad
que Cristo nos dio y que Cristo estableció para su iglesia para recordarlo, la Santa Cena. Pero aprovechando esta instancia también es bueno realzar, pero no solamente en esta fecha, sino que cada vez nosotros debemos realzar la muerte de Cristo y la ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo, porque eso nos ha dado vida. Amén. Entonces quiero invitarlos a que podamos abrir nuestras Biblias, porque de eso es lo que hemos venido a hablar, de la Biblia, de lo que Cristo dejó. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Otro de los rituales que en Chile, no sé si en otras partes lo harán, pero esas tradiciones que a veces la gente ni siquiera sabe por qué la hace, que deja de comer carne. Y eso a Cristo, a Dios no le interesa. Que son rituales, son cosas que no aportan nada. Porque lo que Cristo quiere es un corazón arrepentido, un corazón que lo tenga Él. ¿6? ¿Cuánto? Capítulo 6, Romanos capítulo 6. Si lo hemos encontrado, decimos amén. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribe: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Él hace esta pregunta porque viene hablando en los capítulos anteriores de lo que es el pecado, de que toda la humanidad ha sido condenada porque todos somos pecadores, y habla también de la gracia de Cristo, de la salvación de Cristo, y él habla de que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, el perdón de Jesucristo, y esa es una de las razones por que Cristo vino al mundo, a salvar al mundo. Entonces, pero él se pregunta, porque en ese tiempo había un pensamiento de que porque sobreabunda la gracia, algunos pillos, que siempre los hay, decían que bueno, entonces donde sobreabunda la gracia, entonces pequemos más porque va a haber más gracia. Y el apóstol Pablo responde a esa pregunta, que algunos cristianos medios pillos tenían en ese entonces, una doctrina que se estaba infiltrando. Pero él responde: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo responde: en ninguna manera. Rotundamente él dice: de ninguna forma. Esa no es la cuestión. No significa que porque haya mucha gracia tenemos que pecar más. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo viviremos porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Él se pregunta. Otra pregunta para nosotros: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados. Y yo quiero que pongan atención a estas partes porque son muy importantes de lo que vamos a aprender. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros hemos muerto con Cristo y tenemos esa esperanza que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ¿creemos eso? Amén. Que Cristo ha resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez, hermanos, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Así también ustedes,
considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Esa es la lectura que quiero compartir en esta mañana para todos nosotros. Una de las consecuencias o de los objetivos que Cristo haya muerto y haya resucitado es que tengamos nueva vida. Es importante remarcar eso, que cuando Cristo muere y cuando Cristo resucita es con un propósito para los cristianos. Obviamente sabemos que es salvarnos, pero al mismo tiempo también tenemos una nueva vida, porque dice Efesios que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. El mismo apóstol Pablo aquí en Romanos dice que no hay ninguno justo, no hay ninguno bueno. Todos los seres humanos, incluidos nosotros, somos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios, no teníamos entrada, no teníamos forma de obtener esa salvación, pero por Cristo, bendito Cristo, hoy día tenemos entrada. Amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, de ninguna forma, hermanos. El hecho de que Cristo perdona, y sabemos que Cristo perdona, amén. Amén. Cristo murió en la cruz para perdonar los pecados, pero el hecho que Él regale este perdón no significa que nosotros tenemos que vivir pecando, porque Él mismo dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, tú y yo hemos muerto al pecado, y lo vamos a ver en los próximos versículos. ¿Cómo viviremos aún en Él? ¿Cómo viviremos? Lo que está diciendo es que nosotros, sin duda, como cuerpos mortales terrenales, sin duda pecamos, pero de forma, por decirlo, no todos los días, no vivimos en pecado, no practicamos el pecado, que es muy diferente a pecar, no encuentro la palabra, pero de manera... Deliberadamente. Exacto, deliberadamente o en forma intencional. Eso, buscando el pecado. Amén. Sino que dice el apóstol Pablo que nosotros no debemos vivir en pecado, o sea, una fábrica de pecado, una rutina de pecado que era lo que hacíamos antes. Amén. Nosotros podemos echar una mirada en el pasado de nuestras propias vidas y podemos darnos cuenta que el pecado era algo habitual. Amén. Y que ni siquiera nos cuestionábamos si teníamos que hacer esto o esto otro. Pero ahora no podemos vivir en el pecado, porque por algo Cristo murió para darnos una victoria. Tenemos que tener claro que el sacrificio de Cristo no es solo para recordarlo en las películas y verlo de forma romántica y acordarnos de vez en cuando como lo hace el mundo, sino que tiene un propósito mayor para los cristianos, para nosotros, y eso debemos creerlo. Amén. De ninguna manera, responde el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? ¿Quién ha sido bautizado en Cristo Jesús? Amén. Amén. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hay algunas cosas que aquí el apóstol Pablo lo está hablando de forma espiritual, no de forma textual, porque sin duda nosotros no hemos muerto físicamente con Cristo. Solamente Él murió en la cruz, pero Él, por su sacrificio, Él nos está diciendo que por su sacrificio morimos y fuimos crucificados juntamente con Él, en una forma espiritual. Cuando nosotros creímos en Cristo, recordemos que Cristo era el único perfecto. Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Nosotros teníamos que haber estado ahí al lado de Cristo como los ladrones, como los malhechores. Ese era nuestro lugar.
Pero por la muerte de uno, de Cristo, todos podemos alcanzar salvación. Por lo tanto, las victorias de Cristo son nuestras victorias. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Nosotros, cuando quiero hablar un poquito del bautismo, el bautismo es un simbolismo, y lo que significa básicamente es que tú, al sumergirte en las aguas, estás representando la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo es que tú mueres a tu viejo hombre, a la vieja mujer, al pecado que está en ti por naturaleza, tú mueres, y al ascender tú resucitas con Cristo. Al estar bajo esa agua, uno es sepultado en forma espiritual, así como Cristo fue sepultado, pero luego asciende y resucita. Eso es lo que es el bautismo. Por eso que dice que hemos sido bautizados con Cristo en su muerte. Entonces, en forma espiritual, nosotros también hemos muerto con Cristo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. El bautismo representa eso, que hemos sido sepultados. Cuando nos sumergimos en el agua, figurativamente, estamos siendo sepultados juntamente con Cristo. Estamos viviendo ese proceso que Cristo pasó. Cristo fue crucificado, luego fue sepultado, y luego fue resucitado, y luego fue ascendido. Y Él está diciendo, por medio del apóstol Pablo, que nosotros espiritualmente, si creemos en Él, también estamos pasando estas etapas. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, caminemos, vivamos en vida nueva. Nosotros ya no podemos vivir como vivíamos antes. Si antes robábamos, dice la palabra que ya no debemos robar más. Si antes mentíamos, ya no debemos mentir más. Si antes teníamos envidia, ya no debemos andar en envidia. Si antes andábamos en una vida desordenada, ya no debemos andar en una vida desordenada. Si a lo mejor antes vivíamos derrochando el dinero, hoy Cristo nos enseña a administrar el dinero, nos enseña a amar. Antes a lo mejor odiábamos a las personas, ahora Cristo nos enseña a amar al prójimo. Todo eso es una nueva vida. Dice la palabra que nosotros como cristianos debemos andar en novedad de vida. Por lo tanto, dice que por nosotros corren ríos de agua viva. Cuando Cristo muere, muere con un propósito. Muere para darnos vida, vida en abundancia, vida eterna, una nueva vida, una nueva visión, una nueva forma de ver el mundo. Ahora podemos ver con los ojos de Cristo, ahora podemos ver con la mirada de Cristo. Ya no vemos las cosas como antes, así como el ciego que fue liberado, fue recobrada su vista. Él no veía, así también nosotros éramos ciegos, pero cuando el ciego que Cristo le devolvió la vista, empieza a ver, todo es distinto y todo es nuevo para nosotros. Porque despertamos a un mundo espiritual. Antes estábamos en tinieblas, antes no veíamos nada, porque todo era oscuro para nosotros, pero ahora tenemos la nueva vida de Cristo en nosotros, y ahora podemos ver, y hemos despertado a un mundo de luz, porque acordémonos que cuando Cristo muere, Mateo dice que hubo tinieblas desde la mañana hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Y Cristo después muere para representar que Él venció las tinieblas. Y viene la luz. Si nosotros leemos Mateo, no es que después de la muerte de Cristo hubo tinieblas, sino que antes de que Cristo muriera estaban esas tinieblas. Y era en la hora del día. Porque cuando Cristo murió pasaron cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque Él se separó de Dios y todo el pecado fue sobre Él. Fue un evento extraordinario y en ese evento se hizo una oscuridad. Usted lo puede leer en Mateo. Y Él todavía estaba vivo y luego dice que expiró.
Y ahí se acabaron las tinieblas, representando que Cristo derrotó a las tinieblas. A veces tenemos una vista o una mirada, ¿cómo puedo decirlo?, tan trágica de la muerte de Cristo, tan penosa de la muerte de Cristo, y a lo mejor vemos esas películas, o cuando recordamos a la muerte de Cristo, lo hacemos desde el sentimiento de pena, desde el sentimiento de lástima, pero la muerte de Cristo trae una tremenda victoria para nosotros como cristianos. Es la victoria para el pueblo de Dios. Amén. Porque Él derrotó al diablo, porque Él derrotó a Satanás, porque Él derrotó las tinieblas. Amén. Y dice que exhibió públicamente a todas las potestades y les dijo que yo he vencido, dice Cristo. Yo tengo la victoria, y por la victoria de Cristo nosotros somos victoriosos y podemos andar en nueva vida. Amén. Por lo tanto, una de las consecuencias de que Cristo haya resucitado de los muertos es que nosotros hoy día tenemos nueva vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, se están dando cuenta que el apóstol Pablo habla de una semejanza, está poniendo un paralelo, está haciendo una comparación espiritual. Nosotros en semejanza hemos muerto con Cristo, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como también morimos con Cristo y resucitamos con Cristo a una nueva vida, esta nueva vida espiritual, a esta vida de cristianos, también dice que un día vamos a resucitar juntamente con Cristo, pero ya a una vida eterna. Ya cuando se cumpla todo, cuando se cumplan todos los tiempos, Cristo va a venir por su iglesia y vamos a vivir eternamente con Él y vamos a reinar con Él. Amén. Si se cumplió esto, si Cristo resucitó y si Él cumple sus promesas, también creemos, y yo creo, que Cristo va a venir por nosotros y nos va a rescatar y nos va a salvar y vamos a vivir eternamente con Él, porque esas son sus promesas. Las profecías que estaban en Isaías y tantos otros profetas que decían que iba a venir un Mesías, que iba a venir un Salvador, se cumplieron en Cristo. Y si nosotros creemos que eso es real, también tenemos que creer que todo lo que está en la Biblia, las profecías que vienen para el fin de los tiempos, también se van a cumplir. Amén. Sabiendo esto, el apóstol Pablo está dando por sabido, hermanos, nosotros tenemos que conocer estas verdades. Nosotros que ya llevamos tiempo tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer estas cosas. Él dice, y suponiendo y asegurando, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre, la vieja mujer, fue crucificado ahí en el madero de la cruz, juntamente con Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Que acaso el cuerpo de Cristo no fue destruido? Y sabemos que Cristo no tenía pecado, pero dice la Biblia que Él se hizo pecado, Él se hizo maldición. Mire, Él no miró que era el Hijo de Dios. Él no miró que estaba con todo el poderío, con todo el poder. Él no miró eso, no estimó ser el Hijo de Dios, sino que Él vino a la tierra, se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Qué gran ejemplo nos deja Jesús. Y Él permitió, hermanos, que su cuerpo fuera destruido, fuera azotado, su cara fuera desformada. A veces en la película Jesús de Nazaret, que si bien es cierto es bien apegada a la Biblia, pero esos íconos que nos muestra Estados Unidos con el Cristo flaco, delgado, de ojos azules, todos eran de ojos azules, todos eran rubios, algo totalmente alejado de la verdad. Y Cristo cuando muere en la cruz como que tiene pequeños rasguñones, pero la palabra dice que su rostro fue desfigurado, que lo abofetearon, le pegaron, le clavaron una cruz, o sea, una corona de espinas, lo clavaron en la cruz, le dieron muchos golpes. Lo que refleja un poco la película La Pasión de Cristo es más apegado a la realidad en cuanto a la forma física de Cristo, porque Cristo no era delgado, porque un carpintero, ustedes conocen a los carpinteros, brazos gordos,
manos ásperas, con sudor. Cristo era un trabajador. Debe haber estado más de 20 años trabajando con su papá en la carpintería. Y si en estos tiempos tenemos todas estas maquinarias, a lo mejor es más fácil, pero en esos tiempos, imagínense usted la vida de un carpintero. Totalmente difícil, cargando madera, cortando troncos, quizás de qué forma, quizás cómo eran las sierras o los serruchos en esos tiempos. Cristo era una persona, dice la Biblia, que lo confundían con el resto de la persona, no tenía una belleza que pudieran decir, este era Cristo. Era una persona común y corriente. Y la pasión de Cristo refleja cómo lo maltrataron y cómo está ensangrentado. A lo mejor en esos tiempos causó polémica porque era muy cruda, pero esa es la realidad, y dicen algunos teólogos que eso no era nada. Cristo, su cuerpo, literalmente, hermanos, fue destruido. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que su cuerpo fue destruido. Y al mismo tiempo nos está diciendo que nuestro viejo hombre, la vieja mujer, el viejo ser, esa vieja naturaleza, también tiene que ser destruida. Amén. Nosotros debemos pasar eso mismo que pasó Cristo en lo espiritual. Eso es lo que está diciendo, que nosotros morimos también con Cristo. Y nuestro cuerpo, el cuerpo del pecado, eso que nos separaba de Dios, también tiene que ser destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esa es la razón, que nuestro cuerpo debe ser destruido, para que ya no sirvamos más al pecado, sino que sirvamos a Dios, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, ¿hemos muerto al viejo hombre? Esa es la pregunta. ¿Hemos muerto a la vieja mujer? Yo te quiero decir algo. No tenemos que hacer un intento humano por matarnos a nosotros mismos. Lo que está diciendo es que si nosotros creímos en Cristo y que Él es nuestro Salvador, si nos arrepentimos de corazón ante Él, si un día confesamos nuestros pecados, creímos que Él era el Cristo, creímos que Él era el Mesías, creímos que Él nos liberta de todos nuestros pecados, en ese momento nosotros morimos a nuestro viejo hombre. Ya hemos sido muertos al pecado. Por Cristo, por su victoria, ya hemos sido muertos. Nuestro cuerpo ya ha sido destruido, nuestro viejo hombre. Lo único que tenemos que hacer es creer esto, porque esto ya sucedió. Cristo murió una vez y para siempre por todos nosotros. No tenemos que hacer un esfuerzo humano. Amén. ¿Comprenden lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Él ya murió por nosotros. Y esto en lo espiritual ya está hecho. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. Murió una sola vez, ya no muere. La muerte ya no se enseñoreará, enseñorea más de Él. Ya no gobierna más sobre Cristo. Él venció la muerte. Él ahora vive por los siglos de los siglos. Y Él vive para que nosotros tengamos una vida nueva, para que podamos reinar con Cristo, para que podamos tener victoria sobre el pecado. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Recuerden que Cristo se hizo pecado por amor a nosotros, por cuanto Él murió una vez por todas. Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y eso es lo que Jesús también quiere de nosotros. Si hemos muerto al pecado, si nos confesamos como cristianos, si nuestro viejo hombre, si nuestro yo ha muerto, ahora tenemos que vivir para Él, como Cristo está intercediendo, está al lado del Padre, está trabajando. Cristo no está descansando, Cristo está trabajando. Está al lado del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Así también nosotros debemos vivir para Dios. Así como Cristo está viviendo para Dios, nosotros en esta nueva vida tenemos que vivir para Dios. ¿Por qué? Porque también, como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Tenemos una nueva vida, no podemos ser igual que antes. Por eso que
nosotros como cristianos tenemos que ser diferentes al mundo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestro carácter. Debemos diferenciarnos del mundo. No podemos ser iguales porque nosotros tenemos una nueva vida y el Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Así también ustedes considérense muertos al pecado. Es toda este paralelo que hace, o este contraste y esta similitud que hace el apóstol Pablo, que compara la muerte de Cristo y también nos pone a nosotros ahí en ese lugar. Así también ustedes, hermanos de Puerta de Vida, así también ustedes considérense muertos al pecado. No está diciendo ustedes ahora